Dios les bendiga, hermanos, hermanas, qué gusto poderles saludar a través de este medio, amigos que nos están acompañando en este momento tan especial. Gracias a nuestros hermanos anfitriones que nos permiten entrar a sus hogares y que están recibiendo a tantas personas ahí en su hogar y que puedan ellos estar recibiendo la palabra de Dios. Queremos darles gracias por esa confianza. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer una mención y quiero agradecerles a todos por la amabilidad que tuvieron en hacer esa celebración hacia mi persona por cuestión del festejo del cumpleaños. Quiero agradecerlo de una forma muy sincera. Me siento muy chiquito, por decirlo de alguna forma, y quiero agradecerles a todos. Yo no quisiera mencionar nombres porque fueron muchas personas que de alguna manera estuvieron activos para que esto se llevara a cabo. Quiero agradecerles de todo corazón, desde la puesta de la carpa hasta el más mínimo detalle, todos los presentes, los regalos que hicieron llegar hacia mi persona. Muchas gracias. Que Dios esté bendiciéndoles a todos de una forma muy especial. Los tamales estuvieron riquísimos. Gracias por ese tremendo esfuerzo. Los quequitos, pasteles, los chocolates a los niños de la iglesia infantil les quedaron riquísimos. Ya desde hoy empezamos porque los niños también de repente están ahí también tomando, en fin, mis niños. Pero muchas gracias, les amamos y queremos pedirle al Señor una bendición muy especial sobre sus vidas. Amén. Quiero continuar en esta serie de temas que ya hemos estado, esta sería la tercera semana en esta entrega de esta serie Rumbo a la Cruz, que tiene que ver, como hemos dicho, con esta Semana Mayor, Semana Santa del 2017, que estaremos ya entrando en un par de semanas. Y queremos estar recordando, no solamente, como dije la semana pasada, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también estar recordando aquellos sucesos que empezaron a acontecer poco antes de que el Señor Jesucristo precisamente llegara a la cruz y resucitara. Hemos estado hablando acerca de Judas, hemos estado hablando la semana pasada también respecto a aquella discusión que tuvieron los discípulos respecto a quién de ellos sería el mayor. Y hoy en la tercera entrega, y ustedes voy a pedir que por favor saquemos las notas ahí en el boletín de nuestra Iglesia Centro Mundial de Oración. Y voy a estar siguiendo el bosquejo que se ha elaborado en esta serie de Rumbo a la Cruz, tercera entrega. Y el tema de hoy es ¿qué hacer en medio de los problemas? ¿Qué hacer en medio de los problemas? Creo yo que si algo podemos decir que tenemos todos en común es el hecho de que hemos enfrentado problemas. Quizá en este momento algunos estemos pasando por algún tipo de situación de diferente índole. Puede ser en el hogar, puede ser en la cuestión laboral, puede, no sé, cuestión física, de salud, pero quizá haya problemas que ahorita usted mismo esté enfrentando. Y quisiera de alguna forma breve estar tocando este punto, este tema tan interesante, y usted puede ver ahí la verdad central en su boletín, que los problemas se presentan como una oportunidad para crecer y para ser transformados. Los problemas se nos presentan como oportunidades para crecer y para también ser transformados. Y este año estado tratando mucho acerca de la transformación de nuestras vidas en diferentes aspectos de la misma. Y en este aspecto vamos a tocar un punto bien importante cuando el Señor Jesucristo, después de que Él tiene aquella cena con sus discípulos, Él sale de la habitación y lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos. Y usted recordará que Él ya había estado pasando algunas noches anteriores en
en este lugar, en este Monte de los Olivos. Y era una etapa crucial en la vida del Señor Jesucristo. Él estaba a punto de ser entregado, él estaba a punto de ser puesto en sufrimiento y finalmente llegar a aquella cruz. Y podemos decir que era una situación muy, muy fuerte para la vida del Señor Jesucristo. Aunque Él es Dios, Él era Dios en carne, sin embargo, también él era 100% hombre. Y hay que entender de que Él sentía también el dolor físicamente. Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él, como dijimos la semana pasada, en esa kenosis, Él se despoja y no se aferra a ser como Dios, y no dejó de ser Dios, sino que Él vivió como usted y como yo. Entonces Él sufrió, Él padeció, pero era un momento, una etapa muy difícil en la vida del Señor Jesucristo. Y usted recordará que Él llega a ese lugar, al Monte de los Olivos, y de alguna forma, podemos entrar ya al número 1, podemos ver que en la prueba el Señor Jesucristo se hace acompañar de sus discípulos. Y eso es un primer aspecto de cómo podemos hacerle, cómo podemos enfrentar a los problemas. Repito, él era Dios en carne, Él es Dios. Sin embargo, bien interesante que Él sale de la habitación y Él sabe que está a punto de ser entregado. Sin embargo, Él se hace acompañar de los discípulos. Él no se sale solo, Él no les dice déjenme a mí, yo a ver cómo le hago, sino que Él permite que los discípulos, aunque sabemos que lo abandonaron, vaya, pero es bien interesante que Él se hace acompañar de sus discípulos, los hace de alguna forma partícipes, que sean testigos de ese momento crucial donde Él es entregado. Usted recordará cómo Pedro corta la oreja de aquel siervo, de aquella persona. Pero es bien interesante que Jesucristo se hace acompañar de personas. Y es un aspecto que pues debemos de alguna forma nosotros también aplicarlo a nuestras vidas. Ahí en el versículo 39, estamos en Lucas capítulo 22, 39 al 46. Y déjenme, no diré lectura, voy a hacer la lectura en este pasaje donde Jesús está orando en Getsemaní. Allá en Lucas capítulo 22, 39 al 46. Y dice la palabra: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, lo que hablábamos hace un momento. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y repito, en esa prueba, el Señor Jesucristo, número 1, se hace acompañar de sus discípulos. Y saben que cuando la situación se pone difícil en nuestra vida, uno de los aspectos bien interesantes, y quizá usted se va a identificar con lo que voy a decir, muchas veces nos aislamos, pasamos por una prueba. ¿Sabe qué hacemos? Muchas veces nos alejamos aún muchas veces de la iglesia, nos dejamos de ir al grupo familiar, aún nos alejamos de la familia y nos recluimos y no queremos saber nada de nada, y algunos cierran cuenta del Face y borran contactos en el celular para allá, o cambian de teléfono. Todo esto ha pasado y sabe que es un síntoma un poquito grave, porque en medio del problema, en medio de la situación, creo yo que es cuando más debemos
recurrir y estar en compañía de otras personas. Y qué mejor de personas que pueden apoyarme en oración. Qué mejor de estar reunidos en un círculo donde hay gente que quizás esté pasando también por problemas difíciles. Sin embargo, nos podemos apoyar en oración, podemos apoyarnos mutuamente. Entonces, el primer aspecto bien importante, que nos hagamos acompañar de personas de confianza en medio del problema. El Señor Jesucristo se lleva a sus discípulos, principalmente a los 3 discípulos más cercanos a Él, y es algo que de alguna forma creo yo que hacía sentir al Señor Jesucristo de que no estaba solo, que había gente que de alguna forma se interesaba por Él. Y yo quiero decirle que hay gente que a usted le interesa, es decir, hay gente que quiere estar con usted, hay gente que queremos estar con usted, que queremos apoyarle quizá en ese momento de dificultad. Y el aspecto número 2 que quiero que estemos tocando también, quiero que lo lea ahí conmigo, dice: en la prueba Jesús compartió sus sentimientos, y para eso quiero que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 38, Mateo 26, versículo 38, y es un pasaje quizá también, es en el mismo contexto, es el mismo momento en el que Jesucristo está sufriendo, está también padeciendo ahí en el jardín del Getsemaní. Fíjese cómo la palabra de Dios dice, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Bien interesante este aspecto ahí en Mateo capítulo 26, 38. El hecho es de que Jesucristo no se guarda para sí mismo lo que Él está a punto de pasar, el sufrimiento que Él está a punto de tener, sino que Él comparte sus sentimientos con los discípulos, y él es honesto con lo que Él sentía. Él no decía, no puedo decirles esto porque, pues, ¿qué van a decir? Yo soy Jesucristo, soy el Maestro, les he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora si les digo que lo que me está pasando me duele, pues a lo mejor van a pensar mal de mí. Miren, no. Jesucristo se abre, Jesucristo expresa sus sentimientos respecto a cómo Él se sentía. Jesucristo sabía lo que se iba a enfrentar y toma la decisión de compartirlo con quienes estaban más cerca de Él. Y sabe que es bueno tomar, por así decirlo, el riesgo de compartir cómo nos sentimos. Quizá vaya a haber gente que quizá no nos comprenda, por eso también hay que ser bien cautelosos, muy cuidadosos. Usted no va a andar diciéndolo nomás a cualquier persona que se le atraviese, no. Personas de confianza. Recordemos que Jesucristo vivía con los discípulos, comía con los discípulos, eran personas de confianza, ¿no? Hasta cierto punto. Obviamente Judas le traiciona. Sin embargo, les comparte aquello. Y es importante que usted tenga a 2, 3 personas con quienes usted pueda compartir cómo se siente. No para que ellos lo vayan a contar y se lo publiquen en el boletín de la iglesia, así, de que déjenme decirles, no para chismear, sino para poder de alguna forma ser de apoyo. Y sabe que eso le va a ayudar a usted, que decir, ¿sabes qué? Ya yo no me lo estoy guardando para mí mismo, hay 2, 3 hermanitos que están orando por mí. ¿Sabe que eso es bien importante? Aspecto número 3, ¿qué hacer cuando estoy pasando por esos momentos de prueba? En la prueba, escuché, no trato de hacer las cosas a mi manera. No trato de hacer las cosas a mi manera. Fíjese en el versículo 41 y 42 de Lucas 22, versículos 41 y 42, dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la palabra, oró Jesús, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabe que eso es una oración bien importante. Jesucristo no trató de hacer las cosas a su manera.
Recordemos, él es Dios, Él era Dios en carne. Sin embargo, Él nos está dando un ejemplo a nosotros de cómo es que usted y yo debemos comportarnos en esos momentos de prueba. Sabe que en los momentos de prueba a veces queremos hacerlo como yo quiero, y si no se hace como yo quiero, no se hace, y nos aferramos. Pero en el texto que estamos viendo ahorita, Jesucristo enfrenta la situación, pero buscando a Dios. Está en medio de la situación, está a punto de ir a la cruz y ser crucificado, ser sacrificado. Sin embargo, en todo este proceso, Él no pierde comunión con el Padre. En otras palabras, Él no dejó de buscar a Dios. No dijo, si Dios existiera, no estuviera pasando por esto. Si realmente mi Padre me amara, no permitiría esto. No. Lo digo porque a veces así somos. Y repito, a veces dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer el grupo, dejamos de atender el sector, porque uno dice, es que estoy pasando por esa situación y voy a tener que poner en pausa en mi vida en que le estoy sirviendo a Dios, y todo se detiene. Mire, busque a Dios, porque en medio del problema es mejor no hacerlo a mi manera, sino que busquemos a Dios. ¿Sabe que toda su angustia emocional se presentó ante el Padre en el altar de la oración? Y es algo que usted y yo debemos estar haciendo. Y sabe que en ese lugar donde usted se encuentre, puede ser en algún cuarto de hospital, pudiese ser en alguna celda de alguna penitenciaría, centro de rehabilitación, en fin, donde quiera que usted se encuentre. Fíjese, tenemos la gran ventaja, por así decirlo, de que Dios nos oye, y podemos no hacerlo a nuestra manera, sino poderle decir, Señor, estoy pasando por esa situación. ¿Y sabe qué? Dios nos levanta, y Dios nos restaura también. El aspecto número 4, ¿qué hacer en medio de los problemas? En la prueba soy obediente. Fíjese el versículo 42, la segunda parte, dice, pero no se haga, dice Jesucristo, mi voluntad, sino la tuya. En esta segunda mitad del verso 42 leemos que no se haga mi voluntad, dice el Señor Jesucristo, sino que se haga tu voluntad, Padre. Sabe que Jesús oró para saber si había alguna otra opción. Recordemos que Jesucristo era 100% hombre. Él le dolía por el proceso en el cual estaba él a punto de pasar, y él oraba, Señor, si hay alguna otra forma en la cual el ser humano pueda ser salvado, si hay alguna otra forma de poder hacer esto. Pero él solo se contesta, él dice, pero, y que no se haga a mi manera, sino que sea tu voluntad la que se haga en todo este aspecto, sin importar de que yo tenga que sufrir. Es lo que el Señor Jesucristo está de alguna forma diciendo. Sabe que era un dolor tremendo por el cual Jesucristo iba a pasar. No solamente un dolor físico, sino recordemos que todo el pecado del mundo, nuestro pecado, iba a recaer sobre Él. Y Él no cometió pecado. Sin embargo, nuestro pecado, su pecado, fue sobre Él. Y era una carga tremenda. Y Él sabía que el Padre no podía tolerar el pecado. Y eso implicaba que iba a haber una separación entre el Padre y Él. Y quizá esto a Él le iba a doler. Y sabía que iba a ser un proceso sumamente difícil. Pero Él deseó, Él quiso mejor. A pesar del dolor, a pesar de la situación, Él optó por ser obediente al Padre, hasta el punto de ir hasta la cruz. Si Jesucristo hizo muchos milagros, Jesucristo levantó muertos, Jesucristo hizo todo eso, pero si Cristo no hubiese llegado a la cruz, de nada hubiese servido que Él hubiera venido. Y lo hubiéramos tenido como un buen profeta, pero hasta ahí.
Sin embargo, Jesucristo fue obediente, y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en este momento, en ese tiempo en el que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es importante ver estos pasos o este proceso en el que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, y que usted y yo podemos aprender de cómo podemos hacerle para cuando nos encontramos en diversos problemas. No es huir, no es correr, lo hemos dicho una y otra vez, a los problemas hay que enfrentarlos. Y en la parte de abajo, en la conclusión, hay algunas preguntas que quisiera que usted se haga a sí mismo ahí en el grupo familiar. Posiblemente usted mismo esté pasando por algunas pruebas y le estoy preguntando algunas cosas, y yo voy a pedir que ahí usted lo lea y lo comente con los hermanos en el grupo familiar. Pero créame que no se sienta mal si está pasando por alguna situación difícil, sino que permita que los hermanos que están ahí puedan de alguna forma orar. O quizá usted pueda esperarse un ratito después del grupo familiar y hablar con alguna hermana, con algún hermano de confianza, y quizá poder decir, ¿sabe qué? Yo necesito oración por este detalle en mi vida. Pero sabe que es algo bueno, es necesario, y créame que el anhelo, el deseo es de que usted y yo podamos ser transformados y pueda haber un cambio real en nuestras vidas. Queremos agradecerle por prestar atención a este tiempo y queremos orar por usted. Permítame hacerlo. Padre, quiero darte gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos que me están escuchando ahorita, Padre. Y tú los conoces mejor que nadie. Yo te pido que tu bendición sea con ellos, que tu protección, que tu paz, que tu fortaleza, Señor, sea con ellos. Y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga y gracias nuevamente por permitirnos entrar a su hogar. Dios les bendiga.